tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos este 9 de enero del año 2024. Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Tenemos información actualizada sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el gobierno ha decretado conflicto armado interno ante el estallido de violencia por bandas criminales que dejan imágenes como la toma de un canal, caos en terminales, centros comerciales, calles y universidades. El exdiputado Medardo González y su grupo familiar deberán devolver al Estado más de $72.000 luego de ser declarados culpables por enriquecimiento ilícito. En la Asamblea Legislativa es aprobada la prórroga al régimen de excepción número 22. También le contamos de la captura de un sujeto que se hacía pasar por empleado del Ministerio de Agricultura para cometer estafas. Entérese cómo operaba. Iniciamos entonces con el detalle de la información. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que firmó un decreto ejecutivo para declarar conflicto armado interno, además de ordenar neutralizar todo tipo de grupos criminales. Esto ocurre ante la irrupción de un grupo de encapuchados a una televisora pública, TC Guayaquil, donde ingresaron con armas y bombas caseras. El mandatario ecuatoriano, quien el lunes anunció la implementación de una política de seguridad de estado de excepción, ordenó a las Fuerzas Armadas del país sudamericano ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. La situación se produjo en medio de un ambiente de caos y violencia que afectó a buena parte del país. Esto tras la presunta fuga de 2 líderes criminales de la cárcel y más de 30 actos de violencia en menos de 24 horas, como explosiones, atentados y secuestros de policías. Caos en Ecuador. Cuando son las 8 de la noche con 33 minutos nos vamos a enlazar precisamente para conocer cuál es la situación a esta hora hasta ese país con el periodista de RTS Ecuador, Wilber Quiñones. Wilber, muchas gracias por atender a nuestro llamado. Sabemos que ha sido caótico desde ayer. Escuchábamos las noticias del estado de excepción y la situación crítica en las cárceles, pero imágenes indescriptibles en muchas ocasiones de lo que ha ocurrido este día en Ecuador. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Sí, realmente hoy ha sido una jornada inédita en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad, en Guayaquil, con un ambiente de caos, de pánico, de tensión tras la toma de este canal de televisión por parte de sujetos armados, fuertemente armados. Y sobre todo porque jamás en la historia se había vivido algo así en nuestro país. Algo que lo vio todo el mundo porque fue durante plena transmisión en vivo, en la que toda la ciudadanía pudo observar los momentos de pavor que se vivieron dentro de TC Televisión, cuando sometieron a los periodistas, a todo el personal que labora en ese medio de comunicación, desatando luego un caos generalizado, porque minutos después de la toma del canal se reportaron saqueos, se reportaron balaceras, se reportaron incidentes en la Universidad de Guayaquil y diferentes hechos violentos en esta ciudad, al tiempo que en otras ciudades también del Ecuador continuaban los incidentes en algunas de las cárceles del país. Por fortuna, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acudieron de inmediato a las instalaciones del canal de televisión y después de varios minutos lograron tomar el control del canal y detuvieron a 13 presuntos miembros de un grupo de delincuencia organizada, quienes ya se anunció que serán procesados por terrorismo. Sí, de hecho, las imágenes, Wilber, que hemos estado viendo en las últimas horas es de muchos militares ya en las afueras realizando capturas.
si nos puedes explicar cuál es la diferencia entre el nuevo decreto que ha emitido o la nueva disposición por esta situación de guerra interna, como la ha llamado el presidente, y la diferencia con el estado de excepción que fue decretado ayer por la situación en las cárceles. Sí, justamente el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción ayer con toque de queda que comenzaba a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero eso sucedió justamente luego de la fuga de un líder, un cabecilla de uno de los grupos de delincuencia organizada. Y esta madrugada un nuevo cabecilla de un segundo grupo de delincuencia organizada escapó de otra cárcel de máxima seguridad. Entonces esto desató realmente un ambiente de caos sumado a lo que ocurrió con la toma del canal de televisión. El nuevo decreto anunciado por el presidente Daniel Noboa, lo diferente que hace es obviamente declarar una situación de conflicto armado interno. ¿Qué significa esto? Esto significa que faculta automáticamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a poder neutralizar a las bandas de delincuencia organizada. Este decreto se anunció también con la identificación de 22 grupos de delincuencia organizada, los que se denomina ahora grupos terroristas. Hace pocas horas el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hizo un pronunciamiento en la que declaró a estos grupos como objetivos militares. Es decir, va a ser una lucha ahora sí anunciada, sin cuartel, para poder terminar con este tipo de actos violentos perpetrados por estas bandas organizadas. Sí. ¿Cuál es la situación para ir finalizando? Sabemos que ha sido un día de mucho caos en Ecuador. Wilber, ¿cuál es la situación actual? ¿Es una tensa calma, podríamos decir así, como se describe? Y si mañana el país tratará de volver a la normalidad, porque ahora vimos imágenes de gente subiéndose a camiones y tratando de huir porque el transporte colectivo no estaba transitando. Entonces, mañana, ¿tratará de volver a la normalidad del país o han suspendido clases? O ¿qué es lo que podríamos esperar? Sí, luego de la jornada violenta y tensa de hoy, evidentemente el gobierno también decretó la suspensión de clases presenciales, han pasado a clases virtuales. Asimismo, el Ministerio de Trabajo sugirió que tanto empleados públicos como empleados privados pasen a teletrabajo. Al mismo tiempo, también se ha, por ejemplo, suspendido la atención en las gasolineras a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Todas estas medidas para tratar de preservar o evitar nuevos actos violentos. Evidentemente existe incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. De momento el presidente Daniel Noboa continúa reunido y estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento, de una nueva directriz para saber qué va a pasar en las próximas horas. Evidentemente todos esperamos a que esta situación vuelva a la calma, pero bueno, es lo que anhelamos todos. ¿Se tiene algún saldo oficial, Wilber, de todos estos hechos desestabilizadores ocurridos en Ecuador? Bueno, realmente hay muchos aspectos relacionados a todo este ambiente, esta situación que ha vivido el país. Recordemos que hace pocas semanas se destapó uno de los casos también inéditos en nuestro país de corrupción, el denominado caso Metástasis, que ha involucrado a muchos personajes que han estado, inclusive que estaban desempeñando funciones en la actualidad y que ahora están bajo investigación y están detenidos. Entonces, hay una situación de aspectos a considerar que poco a poco tanto el gobierno y los diferentes poderes del Estado tienen que ir tratando para devolverle al país la calma que tanto anhelamos. Un punto importante es saber y que la opinión ciudadana ha aceptado con mucha alegría, con mucha aceptación, valga la redundancia, es saber que la Asamblea Nacional, en su pronunciamiento de apoyo total al presidente Daniel Noboa y a todas sus decisiones para combatir contra estos grupos de delincuencia organizada, además de también ofrecer los indultos y las amnistías a militares y policías que en cumplimiento de su deber den baja a estos criminales. Sí, es un momento de mucha unidad nacional por lo que ha ocurrido, porque incluso veíamos las declaraciones, por ejemplo, del socialista, el expresidente Rafael Correa,
apoyando a Noboa y bueno, diciendo nuestras diferencias políticas después, pero ahora todo por la patria. Vamos a estar pendientes, Wilber, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues esperamos que la situación mejore. Los salvadoreños entendemos en cierta forma y en diferentes aspectos también el tema del terrorismo y la violencia y pues les deseamos que puedan salir adelante. Gracias. Muchas gracias también. Gracias. Bien, vamos a cambiar también de información. En nuestro país, las autoridades allanaron la vivienda de un hombre acusado de hacerse pasar por un empleado público para estafar a productores agrícolas. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil allanaron la vivienda de William Benjamín Umaña Osegueda, quien es acusado de estafar a varias personas haciéndose pasar por empleado del Ministerio de Agricultura, ya que les cobraba más de $100 por afiliarse a supuestos programas agrícolas que no existían. Esta persona se hacía pasar como ingeniero que trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y se acercaba a las víctimas expresándoles que él trabajaba en el Ministerio de Agricultura y que en tal calidad impulsaba proyectos para agricultores, pero que para poder gozar de los beneficios de estos proyectos debían cancelar la cantidad de $104 de los Estados Unidos de América en concepto de filiación. Una vez las víctimas habían pagado esta cantidad de dinero, el señor William Osegueda perdía totalmente contacto y comunicación con las víctimas, quienes hasta el momento desconocen el paradero de su dinero. En la vivienda del imputado fueron encontradas evidencias que serán utilizadas en el proceso judicial. Como resultado del registro hemos podido encontrar una camisa de uniforme del Ministerio de Agricultura y Ganadería que el señor William Benjamín Umaña utilizaba para hacerse pasar como empleado de este ministerio y así poder engañar a las víctimas ofreciéndoles proyectos agrícolas. Hacemos un llamado a todas aquellas personas que conocen al señor William Benjamín Umaña y que han sido víctimas de esta persona para que se aboquen a todas las unidades fiscales a lo largo del territorio nacional para poder interponer la respectiva denuncia. Umaña Osegueda fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2023 en el municipio de Comasagua La Libertad y está siendo procesado bajo los cargos de estafa agravada, entre otros delitos. Este es un reporte de Fernando Morales. Los Reyes Magos llegaron a Royal Decameron Salinitas con regalos inigualables. Tu cuarto pasajero gratis en acomodaciones cuádruples para tus próximas vacaciones. El exdiputado Medardo González y su grupo familiar fueron condenados por enriquecimiento ilícito y deberán reintegrar al Estado más de, escuchen, $75,000. En un poco menos de la mitad se redujo el monto por el cual se le condenó al exdiputado del FMLN, Medardo González, y a su grupo familiar de enriquecimiento ilícito, tras el fallo de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador. Inicialmente la cantidad superaba los $153,340, sin embargo, bajó a $78,201 con 88 centavos. Porque se logró acreditar que para algunas irregularidades existe el origen lícito del mismo, para las magistradas en este caso. Sin embargo, como les comentaba, para las demás irregularidades también existe un sustento probatorio que acredita la misma situación. En el caso del ex parlamentario deberá pagar $3,892.57, mientras que su esposa Sonia Ernestina de González ahora deberá pagar $66,809.31, una cifra menor a la inicial, mientras que a uno de sus hijos, Luis Antonio González, se le atribuyen $7,500. En el caso de Medardo Romeo González Portal, las magistradas consideraron la no existencia del delito, es decir, que las pruebas vertidas comprobaron que no hubo enriquecimiento ilícito por $70,000. Se ha inhabilitado al exfuncionario por el plazo de 10 años, tal como lo establece el artículo 21 de la ley, para ejercer cualquier cargo público. Asimismo, se mantienen vigentes las medidas cautelares de inmovilización de bienes inmuebles, cuentas de ahorro, vehículos a nombre de los demandados.
Es bastante curioso que a Medardo, que es el funcionario por el cual se instaura este proceso, únicamente se le ha requerido en este proceso $3.800. Ahí no ha existido ninguna reducción. Ven, los montos son bastante mínimos en virtud de los ingresos que se conoce que tiene una persona que ha ostentado cargo de diputado. La representación fiscal detalló que Medardo González y su familia se habrían enriquecido ilícitamente durante su cargo como diputado de la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2018. En este caso, la defensa no descarta en apelar la resolución. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. 8 de la noche con 45 minutos. A esta hora, la Asamblea Legislativa, con 67 votos a favor, amplió la vigencia del régimen de excepción, con lo que ellos llaman una guerra contra las pandillas y acabar con las estructuras criminales que le han causado daño a los salvadoreños. Por lo menos eso fue lo que posteó la Asamblea Legislativa a través de su cuenta en la red social X. Estos son algunos de los titulares de la edición de mañana de Diario El Salvador. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declara conflicto armado interno debido al caos generado en todo el país por grupos delincuenciales que se oponen a ceder el control de las cárceles. Asamblea Legislativa. Se dispone a aprobar la 22ª prórroga del régimen de... Y la Fiscalía General de la República acusó formalmente a Douglas Edgardo Ceballos Rivas, quien el pasado 27 de diciembre de 2023 agredió física y verbalmente a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte. Los hechos ocurrieron en San Salvador luego de que gestores le indicaran a Ceballos que se detuviera un control vehicular y este no atendió. Más adelante fue intervenido por el agredido, quien al detectar que manejaba en estado de ebriedad, impidió que se retirara, a lo cual el joven respondió golpeando a la víctima. Al imputado se le atribuyen los delitos de lesiones, amenazas y conducción peligrosa. Y a casi un año de haberse aprobado las reformas a la Ley de Tránsito Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas aún está pendiente de discutir estas modificaciones en la Asamblea Legislativa. Además, se dieron detalles sobre el avance del proyecto que incluye los semáforos inteligentes. En fase de prueba se encuentra el sistema centralizado e integrado de gestión de la movilidad en El Salvador, que incluye la instalación de semáforos inteligentes y un centro de monitoreo que permitirá recopilar información para la imposición de fotomultas. Pero sí, ya tenemos, como menciono, parte de los equipos del centro de monitoreo instalado en las oficinas del Viceministerio de Transporte, y a través de esto pues tenemos información en tiempo real del tráfico vehicular, entre otro tipo de problemáticas. Y la idea es poco a poco ir optimizando los tiempos de traslado de la población salvadoreña. Por ahora el Ministerio de Obras Públicas se encuentra trabajando en la instalación de la fibra óptica en lugares donde están ubicados los semáforos inteligentes y en carreteras. Y este pues es el que da la información directa al centro de monitoreo. Una parte pues ya está instalada. Otra parte pues hemos tomado el existente, por ejemplo la Policía Nacional Civil ya tenía fibra óptica en algunos kilómetros de carretera y pues esa fibra está siendo reutilizada también. Herrera también se refirió sobre el avance de las reformas a la Ley de Tránsito que contemplan un incremento en el monto de las multas con los que se busca reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias. Nosotros estamos esperando varias cosas, ¿verdad? Sabemos que hay varias reuniones que vamos a tener que van a ser públicas con los diputados de la Asamblea Legislativa para discutir el tema de las multas, pero bien, pues esto es algo que tiene que ser ampliamente discutido. Vamos a estar continuamente pues en conversaciones con los diputados de la Asamblea Legislativa. En enero de 2023 se aprobaron esas modificaciones a la ley que incluyen 131 nuevas multas incrementadas. Sin embargo, fueron devueltas con observaciones del Ejecutivo y a la fecha aún continúan sin ser discutidas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Enero es el mes del adulto mayor. Algunas de estas personas necesitan cuidados especiales por su edad y enfermedades que con el pasar del tiempo van desarrollando. En la siguiente nota le contamos más.
4, 5. En El Salvador hay 800.000 adultos mayores, cifra que representa el 14% de la población general, según los últimos datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Este sector va aumentando cada vez, dicen los especialistas. Esta población va a ir en aumento inclusive hasta llegar a un 19.52%, y con eso pasaríamos el 1.000.000 de personas adultas mayores aquí en el país. Los adultos mayores con el pasar de los años van necesitando de especialistas que los atiendan según sus necesidades, como un geriatra, una fisioterapeuta y una enfermera. La fisioterapia en el adulto mayor sobre todo nos ofrece una alternativa no farmacológica, que el objetivo de ella es mejorar la calidad de vida de todas las personas adultas mayores. Ejercicios de equilibrio, que eran los ejercicios con los conos, ejercicios de fuerzas con las bandas elásticas y pelotas apretando para ejercicios de fuerza. Ayudándolos en sus cuidados, en su alimentación, en el cumplimiento de medicamentos, pero sobre todo ayudarles en sus necesidades día con día, ¿verdad? Dentro del Centro Hogar Jardín de los Abuelitos se encuentra Rosa Lidia, quien cada día realiza sus rutinas. El 12 va con vos. Socorristas de Cruz Roja rescataron a un hombre adulto mayor que había caído al interior de una cárcava en una finca del municipio de Nejapa. El hombre se encontraba en el lugar desde hace 3 días y debido a la caída presentaba varias lesiones, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Llegamos al lugar del incidente donde tuvimos que dejar los vehículos en un punto para poder caminar con el equipo y llegar hasta el lugar donde la persona había caído, aproximadamente en una pendiente de 30 metros. Aproximadamente es un señor de 60 años de edad. Se desconoce la identidad de la persona ya que no contaba documentos personales. Entre las lesiones que sufrió esta persona fueron traumas leves, laceraciones en sus brazos, en su cuello, y se le dio atención prehospitalaria en el lugar para poderla extraer. Para un día sin tos, Palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche efectivo. Presenta. Para un día sin mocosera, Palagrip efectivo, y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Palagrip efectivo es alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Vamos a actualizar las temperaturas que se esperan ya para mañana miércoles 10 de enero y son las siguientes. En la zona occidental la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima será de 19. La temperatura en la zona central, la máxima estará de 32 grados con una mínima de 20. Nos vamos hasta la zona oriental del país, donde la temperatura máxima será de 36 grados y tendremos una mínima de 22. Durante el día, el cielo estará entre... Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia.